regreso, familia. Y bueno, pues como siempre tenemos datos importantes, información de su interés para usted y su familia. El día de hoy nos acompaña nuestro especialista en otorrinolaringólogo. Como la canción. El otorrinolaringólogo. Pero todavía no es Carlos viernes. Vázquez. Carlos Vázquez Vela. Y bueno, pues él nos va a hablar de sinusitis. Bienvenido, Exacto. doctor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, sí. Oye, bueno, podríamos empezar como primera pregunta. ¿Cuál es el origen de la sinusitis? Sí, claro. Bueno, es importante como primero platicarles que hay dos tipos de sinusitis a grandes rasgos. La sinusitis aguda y la sinusitis crónica. ¿Esto qué quiere decir? Sinusitis aguda es una enfermedad que pasa en un corto tiempo, ¿no? O sea, el típico resfriado, que te enfermas de gripa y empiezas ya con dolor como de la frente, muy pesada la cara, no puedes respirar muy bien, etcétera. Pero se cura normalmente en los primeros días, como cualquier gripa. Y la otra es la crónica, que se define como esta sinusitis que lleva más de 3 meses y que son gente que tiene todo el año a veces o incluso por años, nariz tapada, pesantez de la cara, mucha flema, muchos mocos, baja de olfato, etcétera. Son varios síntomas que como que lo caracterizan. ¿Esto se puede detonar por algún tipo de alergia también? ¿O puede caer en una alergia? Esa es una muy buena pregunta, de hecho, porque de hecho aquí lo que vemos mucho en México es que sí, una gran parte de la población que padece de sinusitis es por alergias. Entonces, justo el típico paciente que tiene alergias, que está con nariz tapada, que algo le desata esta como obstrucción nasal, empieza pues así, con nariz tapada y se va complicando, porque pues si se van quedando los mocos allá atorados en la nariz, pues empiezan a estancarse, empiezan a infectarse y empiezan con los síntomas. Entonces, una persona alérgica tiende a padecer sinusitis puede ser pues, varias veces en su vida o de manera crónica, como les platicaba, ¿no? Que sí puede ser durante mucho tiempo. ¿Hay ciertos lugares o climas que afecten más, que desarrollen aún más esta afección? Exacto, sí. Esa también es una buena pregunta porque, de hecho, por ejemplo, en México tenemos el problema de que en muchas ciudades están bien contaminadas, pues eso es un factor súper importante. Imagínense que estamos respirando todo el santo día, ¿no? Estas toxinas que están en el ambiente, que pues se meten al interior, ¿no? de la nariz y se quedan ahí atrapadas. Entonces, el cuerpo tiene una reacción inflamatoria contra eso porque no sabe qué es. Se inflama, entonces se tapa la nariz y empiezan con todos los síntomas que les platicaba. Entonces sí, por ejemplo, en ciudades como Monterrey, en el Estado de México, también en Toluca, en la Ciudad de México per se, también puede ser que veamos mucho más casos de sinusitis que a lo mejor que si estás en la playa con aire húmedo, con otro caliente, clima totalmente, sí, ¿no? sin Mucho contaminación. más cálido. Exacto. El aire acondicionado del carro, doctor, ¿qué papel juega en este caso? Bien, el aire acondicionado en general, y aplica para todos los aires acondicionados, sí tiene que estar en continua limpieza. Muchos edificios como que no les dan mantenimiento, se acumulan ahí bacterias, como funciona con agua, se estanca esa agua y se infecta. Entonces puede que cuando vengan los aires acondicionados pues estemos inhalando también algunos bichos, algunas toxinas. Entonces, en general no es tanto el aire acondicionado per se, sino las bacterias o las toxinas que se pueden acumular dentro de él. Ok. Y también preguntábamos un poco antes de comenzar la entrevista que si los niños son también propensos a padecer sinusitis, y nos comentabas que sí. Sí, también. Los niños también padecen mucho sinusitis. Es bastante común, de hecho, pero es mucho más común en adultos. ¿Por qué? Porque en realidad los niños empiezan a desarrollar sus senos paranasales en el crecimiento, digamos, en los primeros años. Entonces, cuando un niño nace, no tiene todos los senos paranasales desarrollados. Entonces, pues, si no tienen, no pueden tener sinusitis. Se enferman de otras cosas a veces, pero, por ejemplo, un niño ya más grande, a los 12 años a lo mejor, sí puede tener sinusitis y, de hecho, es justo una de las primeras causas de alergia. ¿Hay alguna edad en la cual sea más fácil que se recurra a esta enfermedad? Por ejemplo, yo creo que en los adultos, ¿no? Pero hay veces que no necesariamente. Sí, adultos jóvenes, pues normalmente es como el grupo que más que se enferma dentro de los grupos de los adultos. Es más común que cuando estén jóvenes tengan este tipo de alergias, sobre todo porque las alergias pues se van, sobre todo es más común en los primeros años, ¿no? Es raro que no tengas una alergia y de repente ya de adulto o incluso ya más grande, ¿no? Tengas una alergia nueva. Sí puede ser, pero es más raro, ¿no? Ok, pero por ejemplo, ¿puede desaparecer totalmente o solo es controlable? Es una buena pregunta. Puede desaparecer en algunos casos, sobre todo cuando maduran los niños, su sistema inmunológico, el de las defensas, ¿Cómo madura. a qué edad más o menos? Más o menos como a los 12, 13 años, maduran, a veces incluso un poquito más como a los 15,
puede ser una edad en donde desaparezcan, como que el sistema inmunológico madura y se quitan. Lo hace más fuerte. Exacto, y ya no tienen esos problemas, pero si no desaparecen en esa etapa, más bien es como una cosa controlable. Y de hecho es una de las cosas que yo siempre les recomiendo. Si nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México y en general en ciudades contaminadas, es muy bueno lavarse la nariz. O sea, lavarse la nariz es como que lo que está súper de moda ahorita, es como que el mejor tip que les puedo dar yo. Pero se siente horrible, ¿no? ¿Lo has Fíjate que intentado alguna vez, no, amigo? No, lo he hecho. Bueno, con las Sientes gotitas que- de agua y demás, ¿no? Yo creo, Sí, ¿no? ¿verdad? ¿Cuál sería el tratamiento entonces adecuado cuando ya nosotros tenemos como tal este padecimiento? Bien, primero yo empezaría por hacer como mucho hincapié con el lavado nasal. Hay muchos tipos de lavado nasal. Lavarse la nariz puede ser muy traumático, o sea, Sí. que hay muchísimos, ¿no? El famoso, los jeringazos con solución salina, eso se siente muy feo. Sí. Hay otros tipos que son un poco más amables, que también son con gran cantidad de agua, unas teteras, Ajá. que te pones una tetera como en la fosa nasal, te pones de lado y sale por la otra. Tal vez no es tanto el impacto como con una jeringa. Y si de plano eso no lo toleras, pues una de las buenas también medidas es echarse estos sprays que tienen solución salina, que a lo mejor tiene menos, pero que se los pongan, se pongan unos ¿sí? 3, 4 disparos y después se suenen, como para que sí sirva Claro. de barrido, ¿no? Entonces, ese es el primer tip que yo ¿Como les doy. una o dos veces al día? O... Sí, una vez así a fuerza, si lo padecen mucho, Ajá. pues entre más mejor, la verdad. O sea, Claro. aquí no hay limitante, es como, pues es un lavado, entonces no es medicina, entonces la verdad es que es bastante cómodo. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es, ya dependiendo de la causa, ver cómo lo tratas. Si es una alergia, por ejemplo, entonces hay que tratar la alergia. Puede ser desde usar antihistamínicos, Sí. sprays desinflamatorios o vacunas incluso. Ok. Y también hay otras causas, ¿no? Que yo les platicaba, hay pólipos, hay muchas enfermedades que pueden causar sinusitis, incluso está muy de moda el reflujo gastroesofágico, gastritis y toda esta enfermedad puede causar sinusitis, entonces pues tratar el reflujo en estos casos. Está ¿Sus súper redes interesante. sociales, doctor? Sí, bueno, en Instagram estoy como dr.carlosbb y la página en Facebook es Carlos Vázquez Vela Martínez. Y estoy en el Hospital Ángeles a sus órdenes. Perfecto. Increíble. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, pues a ustedes gracias. Nos vamos a un corte comercial Pero y en un recuerde ratito regresamos. que tiene que recordar. tiene que hacer los lavados Ya, nasales sí, porque claro. aunque se siente feo, pero ya nos dieron algunos tips que son menos agresivos. Vamos a un Vámonos a un corte. corte y regresamos.